Hola. Bueno, vamos a continuar. Aquí tengo apuntados preguntas que me hacen. ¿Se acuerdan que yo les puse ahí que me sugirieran temas para para los, ¿cómo se llaman? Anécdotas. Porque ¿saben qué? Estamos a punto, que lo iba a hacer hoy también, pero lo voy a dejar para después, de llegar prácticamente a lo más reciente que hice. Y entonces así como de trabajo es un poco, ahí está, ya está. Pero como ya vi que no toda la gente que va llegando nueva, que le agradezco mucho que esté aquí, pues no se van a checar los videos anteriores. Pues bueno, puedo retomar muchísimas cosas de esos videos para hacer nuevos videos y tener otro material. Entonces, pues síganme por favor sugiriendo. Está fijado arribita aquí en la página, donde me puedan hacer sugerencias, ¿sale? Me ayudarían mucho, porque luego digo, ¿y de qué les hablo ya? ¿De qué les hablo? En fin, bueno, una de las cosas que me preguntan, aquí en mi librito, es qué dificultades he tenido, tuve más bien, por ser una mamá actriz. Sí las hubo. Mucho tiempo que uno quisiera, que yo hubiera querido dedicarle a mi hijo. No se lo pude dedicar. Siempre que pude, me lo llevaba conmigo. A grabar, al teatro, andaba mucho conmigo. Hace poco subí una foto, bueno, no sé cuándo voy a subir pero, por ejemplo, de una obra de teatro que hice con Patti Bernal, la mamá de Gael García, y Gael es más grande que mi hijo. No mucho, pero es unos años más grande. Y Patti también llevaba a Gael al teatro. Entonces, Gael y Jaén, mi hijo, pues en esa época fueron muy amiguitos y se llevaban muy bien. Y pues eran niños de camerino. ¿Qué le vamos a hacer? Las mamás teníamos que trabajar. Sí fue difícil. Por ejemplo, yo les he contado que embarazada hice La Gloria y el Infierno. Yo me quedé embarazada, que no podía tener hijos milagro, porque realmente fue un milagro, me quedé embarazada y nació mi hijo, pero bueno, yo me quedé embarazada a los 2 meses de empezar a hacer La Gloria y el Infierno. Entonces, pues no había tu tía de que pues ya no la hago, ¿no? Y bueno, pues la novela la hice embarazada. Les contaba también que quien producía era productor, no el productor principal, pero era productor, era el señor Juan Osorio. Y entonces sí me dijo, ay, güera, pues te voy a fajar. No, hombre, no me vas a fajar. Mi panza va a crecer como ella quiera, para donde ella quiera y del tamaño que ella quiera. Así que busca otra manera de resolverlo. Y lo que empezó a ver era mucho close-up. Escenas muy cerrado aquí. Y mucho rebozo. Entonces con el rebozo me cubría yo la panza. Una vez sí se llegó a notar. Y además creo que sí se sabía que yo estaba embarazada. El público lo sabía ya. Entonces, bueno, pero eso fue una belleza porque pues mi bebé estaba dentro de mí y yo era la más feliz del universo. Cuando mi hijo nació en Guadalajara y cuando mi hijo cumple 10 meses, me hablan
para ser la Indomable. Mis circunstancias de vida allí en Guadalajara no eran las idóneas. En fin, el caso es que dije sí, por supuesto que sí. Ya me fui a México y empecé a ser la Indomable. Afortunadamente, vivía a donde yo llegué a vivir. A ver, ese departamento lo rentaba Juan Osorio, porque se iba a casar en ese momento, no sé qué. Entonces, cuando me hablan para hacer la novela, me habló Mapat de Satarain, es productora ahora, en esa época todavía no era productora. Me habla para ver lo de la novela y le digo, Mapat, por supuesto que sí, pero no tengo un quinto. Hey. No tengo a dónde llegar, no tengo para el avión, no tengo. No te preocupes. Me pagó la producción el avión para irme a México y me dice, oye, es que Juan Osorio está rentando un departamento, pero no lo está viviendo. Ajá, medio lo está amueblando y esto, pero pues llegar ahí. Yo dije, uy. Dije, mira, vamos a hacer una cosa así. Pero el tiempo que yo viva ahí, o sea, nada más es el tiempo que empiezan a salir mis primeros pagos y ya me cambio, ¿no? Porque ya puedo rentar yo. Pero el tiempo que yo esté ahí, yo voy a pagar la renta. Creo que fueron 2 meses y creo que mi papá me prestó para los 2 primeros meses que estuve y ya después me fui de ahí, ¿no? Porque yo sé cómo es el medio. Dije, no. Entonces, me voy me voy a México y tuve la bendición en la vida de que en el mismo edificio, era un edificio pequeñito de 3 pisos. En el segundo piso vivía mi papá y mis hermanas. Y en el tercero es el que Juan había rentado. Entonces, mi papá estaba ahí, y vaya, claro que yo pude haber llegado a vivir con mi papá. Pero bueno, en ese momento yo estaba intentando salvar que la relación con Alberto funcionara. Entonces no era posible que pues llegara yo al departamento de mi papá con mi hijo y con la pareja que tenía y pues no era lo correcto, ¿no? Ni lugar había, además. Era un departamento de 2 recámaras. Entonces fue así como caído del cielo y mi papá y mis hermanas tenían una chica que les ayudaba en la casa, en el departamento, y amaba a Jaén. Se enamoró perdidamente de Jaén y Jaén de ella. Entonces, cuando me voy, ya que pude yo rentar, le digo, uy, papá, le digo, me voy a llevar a Yuli. ¿Cómo que te vas a ir? Sí, pa, es que adora a Jaén y yo tengo muchísimo trabajo. Entonces yo no puedo estar con él todo el tiempo y está muy chiquito. Pues mi hijo tenía 10 meses, pónganle 11, 1 año. Cumplió el año en el departamento que yo renté. Y le dije, necesito que esté con Jaén. Entonces, pues llévatela. Pues hablé con Julie, por supuesto. Me dijo, ay, sí, me encantaría cuidarte. Le dije, eres su nana, su haya, tú la vas a cuidar, tú lo vas a atender. No me importa lo que pase alrededor. Y de veras, entonces le dije, Alberto no te puedo pedir nada, no tienes que atenderlo para nada, todo es Jaén, que a Jaén no le falte absolutamente nada. Sí, y tal cual, me lo cuidó. Increíblemente bien. Entonces yo me podía ir a trabajar en paz, sabiendo que mi hijo estaba muy bien cuidado. Y
algo que siempre hice es que siempre le compraba algo. Le compraba algo no por lo económico, no por compensar, digamos. Era una forma de decirle, pienso en ti, aunque yo no esté aquí. Yo estoy pensando en ti, estoy pendiente de ti, o sea, aunque no me veas todo el tiempo, ¿no? Y bueno, creo que eso funcionaba. Lo hice muchos años esto, porque después nos cambiamos de ahí. Julie se vino con nosotros. Ya finalmente Alberto y yo nos separamos y ya desapareció de la vida. Y y un día me dice Julie, oye, a una casa muy, muy linda, muy antigua, en la Roma, la Condesa. Y me dice, es que quiero pedirte algo, pero no sé qué. Pues dime qué, Julie. Quiero estudiar. Quiero terminar mi secundaria y quiero hacer mi preparatoria. La voy a hacer abierta para no para estar aquí. Por supuesto. Estudia todo lo que quieras. Tan es así que para este momento yo ya estaba, creo que ya estaba haciendo Amor en Silencio. Sí, ya estaba haciendo Amor en Silencio. Y me dice, oye, tengo examen. Yo, el sábado yo no tenía llamado y el domingo descansábamos. Me dice, tengo examen el lunes que voy a presentar toda la preparatoria. Todos los exámenes de preparatoria los voy a presentar el lunes. Entonces, quiero pedirte, por favor, si me puedo quedar aquí, en el comedor, estudiando, y tú te haces cargo de Jaén, y tú te haces cargo de todo, y a mí me dejan estudiar. Por supuesto que sí, Julie. Entonces, teníamos cerca el Parque México, el Parque España, entonces pues yo me llevé a Jaén para que Julie pudiera estar sola, sin ruido. Ay, pasó con 10. Todo. Y entonces, evidentemente me dijo, oye, pues me voy a ir. Sí, claro. Y bueno, finalmente se fue. Suma Julie de mi hijo y se fue pues a crecer, a trabajar en una empresa, a crecer mucho, mucho como ser humano, como trabajadora, como todo, ¿no? Seguimos inclusive en contacto por Face de vez en cuando. Sigue en contacto con Jaén. Jaén tiene 39 años. Y entonces empecé a llevármelo a las grabaciones de la novela de Amor en Silencio. Entraba a las 7 de la mañana y a veces salíamos 11:30 de la noche. Pero mi hijo estaba conmigo. Les contaba yo una anécdota ay, es que fue tan divino. Cuando uno está grabando, te dice, ya no es así, pero así era en ese momento, ya cuentan distinto, porque las cámaras son distintas. Bueno, en fin. Y entonces, corre. 5, 4, 3, 2. Y en el 2 arrancar, o sea, das 1, 2 segundos y empieza la escena. Cuando algo pasa en la escena que dicen corte y se ve donde se edita o lo que sea, ¿no? Se va a repetir. Hasta que dicen corte y queda, significa que ya quedó la escena grabada y que así como quedó, así es como se va a ir. Entonces ya puede haber ruido y puede haber cosas. Bueno. Estábamos haciendo una escena bien difícil. Estábamos en escena la señora, mi querida adorada Sabika Malish, la señora Erika Buenfil y yo. Y de repente, mis compañeras, yo no llevaba nana.
pero mis compañeras maquillistas, mis compañeras actrices, las de vestuario, todo el mundo me ayudaba a cuidar a Jaime. Entonces Jaime andaba por todos lados con todas. Bueno, evidentemente yo tenía permiso de llevarlo. Y de repente estaba en el foro y estaban las maquillistas y las peinadoras, eran las que le estaban echando un ojo. En fin, estábamos en una escena de un drama espantoso y de repente oímos ¡paz! ¡Corte! A ver, si se edita, lo tomamos de no sé qué. Pues quién sabe. Volvemos a grabar. Hacemos toda la escena y ya dice el floor manager, ¡corte y queda! ¡Mamá! Un llanto. Salgo corriendo, ¿qué pasó? Y me dicen las chicas, las compañeras, ay, Elvira, no sabes lo que es tu hijo. Y yo, ¿qué? Estaban sentadas en una de estas sillas de plástico que están unidas por un palito, tres sillitas, y estaba Jaén sentado en la orillita de una de las sillas. Por X razones se paran las dos compañeras y entonces Jaén se viene y se le viene encima las sillas. Entonces fue el golpe que escuchamos. Entonces van a sacarlo y cuando lo levantan les hace que no hicieran ruido. Cuando mi hijo y yo que dijeron corte y queda, entonces lloró. Porque yo se lo había dicho. Si tú oyes, cuando oigas 5, 4, 3, 2, ya no te puedes mover. Si tú oyes corte, no te puedes mover. Hasta que oigas corte y queda. ¿Ok? Ok. Entonces, cuando yo corte y queda, lloro. Antes no. Me lo llevaba al teatro. Le ponía en el camerino, en una parte abajo de donde me maquillaba, porque estaba en el camerino yo sola, cobijas y juguetes y todo ahí para que estuviera. Y mi papá fue en visita conyugal. Mi papá y su esposa Laura siempre estaban ahí. La obra era de mi papá, él había producido y él dirigió. Entonces ellos siempre estaban ahí. Entonces yo se los encargaba, porque yo a partir de que entraba a escena no salía hasta el final de la obra. Yo hablaba con el público, era un juicio. Entonces el público era como el jurado. Entonces yo muy cerquita, menos de 1 metro, yo empezaba a hablar con el público. Y de repente, además, o sea, mi personaje, Teresa, llorando porque la acusaban de haber matado, ¿no? Y de repente empiezo a sentir como se iba acercando Jaén. Entre las butacas y el proscenio, un pasillito, y venía caminando. Tendría 2 años, ponle 3 y medio. Venía caminando. Y yo en el monólogo, hable y hable, pero yo pensaba que no me toque, porque si me toca se rompe la magia del teatro. Y por supuesto todo el público a quien estaba viendo era Jaén. Ya no me estaban pelando a mí. Ya venía caminando. Y estira su manita para tocar mi rodilla, pero no me tocó. Se quedó así. Y entonces oigo que me dice, entonces ya fue con mi papá y con Laura. Ese fue su debut de mi hijo en teatro. Y por supuesto no le gustaba no le gustó el medio, no le gusta el medio. Más adelante me lo pidieron para una telenovela, que es un papel muy importante, muy de un niñito en la telenovela. Yo dije, no porque quiero que sea un niño normal.
que no tenga responsabilidades, que juegue, que se divierta. No quiero que sea el niño de la escuela que sale en la tele. No, no. Lo más alejado en cuanto a él, que él sea responsable, ¿no? Y no, ya más adelante, mucho más adelante, ya cuando creció y todo, eh, no, no, mamá, a mí no me gusta ese medio, no me gusta nada. Él estudió música y ingeniería en audio y ahora es maestro de la universidad, es director de una universidad de su área y es inmensamente feliz. Y trabaja también como ingeniero de audio, da ingeniería en audio, evidentemente, y es muy feliz. Está su novia desde que él tenía, bueno, se conocieron cuando él tenía 12 y ella tenía 18, pero se esperaron a que él estuviera más grande y desde ahí hasta la fecha se separaron unos años, pero así de juntos. Juntos, son un matrimonio maravilloso y tienen 2 hijas increíbles. Yo salía con mi hijo pues los fines de semana, me iba al parque, todavía en aquella época, ¿se acuerdan? Los que viven en la ciudad de un cine que se llamaba la Casa de Disney, que eran puras películas de Disney. Allí íbamos cada rato a ese cine y cada rato íbamos al Parque México y al Parque España, que quedaban muy cerca. Y yo me lo llevaba, todavía cuando estaba Julie, al parque antes de irme al teatro. Y ya que me iba al teatro, y ahí lo dejaba. Pero trataba lo más posible de estar con él y de que supiera, le hablaba por teléfono, ¿no? De que supiera que yo estaba al pendiente, que yo de alguna manera ahí estaba, ¿no? Y yo creo que eso sí le daba seguridad. Una de las razones por las que yo me lo llevaba también, aún estando Julie, era porque a mí me parecía muy abstracto que tú le digas a un niño, voy a trabajar. A un niño tan chiquito, 2, 3 años, o sea, ¿qué es voy a trabajar, no? Entonces yo decidí que si me lo llevaba a grabar conmigo al foro y eso, él iba a poderse imaginar qué era lo que yo estaba haciendo cuando le decía voy a trabajar. Me podía ubicar en algún lugar, no era algo abstracto. Y y sí, yo creo que sí funcionó muy bien porque él ubicaba perfecto. Le chocaba que me pidieran autógrafos, le molestaba verdaderamente muchísimo. Me acuerdo una vez estábamos afuera del edificio donde vivíamos y, a ver, porque fue la casa esta muy linda antigua que les digo, después nos cambiamos al edificio donde, bueno, nos cambiamos al edificio que vivíamos en un cuarto piso y muy cerquita de ahí, esto fue en la colonia Roma, había una universidad de puras chicas. Y entonces salíamos y o sea, cuando salíamos o andábamos por ahí, yo iba por él a la escuela cuando yo podía, y entonces era la salida de la escuela de ellas también. Y entonces me acuerdo que un día, pero yo creo que eran como 20 o 30, no sé, eran un montón que querían, en aquella época todavía era más de autógrafo, porque no había celulares. Y pues yo, pues se los das, ¿no? Y Jaime volteaba y les decía, déjenla, es mi mamá. Y yo decía, mi amor, es que entienden. No, no entiendo, eres mi mamá. ¿Por qué te molestan? ¿Por qué te llaman? ¿Por qué tienes que estar con ellas y atender a la gente? No, eres mi mamá. Entonces sí le costaba, sí le costaba. Me acuerdo también el momento más difícil que yo viví como villana, digamos, en la vida real, porque me preguntan si
si la gente me ha tratado mal en la calle por hacer villanas. Y la realidad es que no. Una persona así que... Pero comentarios tontorros, ¿no? O sea, iba a decir otra palabra. Pero una vez, ya se los he comentado, ya se los he contado esto, estábamos en el Parque de los Venados y había un trenecito que recorría todo el parque. Entonces me subo con mi hijo al trenecito. Yo en mis fachas que acostumbran verme, sin maquillaje, claro, 20 años o 30 años más joven, en pants, playera, tenis, cola de caballo, y nos subimos al trenecito. Y entonces un señor sentó a su hijita en el de adelante. El, el asiento de hasta adelante era el primero del trenecito, y luego estábamos nosotros. Y ya la sentó, no sé qué, y ya le dijo, bueno, sí, le dio indicaciones pues de que se cuidara, y se fue a sentar y el trenecito arrancó, y la niña venía solita. Debe haber tenido 7 años, yo creo, algo así la niña. Y entonces de repente voltea, me ve, yo estaba haciendo la indomable, la Sofía malvada, que tira a Lina en un pantano para que se ahogue, en fin, horribles cosas horribles que hacía Sofía. Entonces la niña se me queda viendo, pega un grito y empieza llore y llore y llore. Y yo, mi amor, ¿qué tienes? Y mientras más me acercaba yo a tratar de ver qué tenía, pues más pegaba de gritos la niña. Entonces dejé de acercarme a ella, ¿no? Pero yo sí venía bien preocupada. Entonces damos la vuelta, llegamos a la base donde habíamos salido, llega el papá corriendo, me dice, ¿qué le pasó? Le digo, no sé qué le pasó, no sé. Agarra a la niña, se la lleva allá a sentar con la mamá, y viene el papá y me dice, ¿sabe qué le pasó? Le dije, no, le juro que no sé. Me dice que no quiere que usted le vaya a hacer a ella lo mismo que le hace a Aline en la telenovela. Me sentí tan mal, tan mal. Agarré a mi hijo, nos bajamos, me digo, ven, acompaña. Ya llegamos con la niña aterrada, abrazada de la mamá. Dije, mi amor, tranquila. Dije, mira, yo no me llamo Sofía. Sofía es un personaje, todo eso es mentira. Yo me llamo Elvira. Dije, ¿Sofía tiene hijos? Dije, bueno, este es mi hijo. Se llama Jaén y yo me llamo Elvira. Sofía no es cierto, todo es mentira. Y estaba, me hizo sentir terriblemente mal y sí volteé y le dije a la mamá, por favor, si le permiten ver telenovelas, explíquenle que eso que está viendo no es cierto, que es un trabajo y que es irreal, o sea, que es mentira, por favor. Ha sido lo más horrible que a mí me ha pasado como villana, ¿no? Entonces, siempre procuré que mi hijo me sintiera cerca. Es muy difícil porque de repente, no sé, me localizaba Julie en el foro, no en el foro, sino en la empresa, y me decía, oye, es que Jaén tiene calentura, tú lo único que quieres es correr a donde está tu hijo y estar con él. Pero no se puede. Hice una obra de teatro horrenda. Bueno, para mí horrenda. Otra actriz me dice, no, es una gran obra, pero para mí era una porquería. Con un súper director de, de teatro, muy renombrado, que todo el mundo quería trabajar con él. Sí, sí, ese es otro tema. Y y fue a verme mi primer marido. Ya estábamos separados hace años. Y venía con su pareja. Entonces, a la hora que me abraza, que pasa camerinos, su pareja muy educadamente se quedó como a unos pasos. Entonces me parece y me dice,
¿qué haces aquí? Le digo, le tengo que dar de comer a mi hijo. Cuando habíamos estado juntos en la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? Otro nivel de vida. Entonces, pues son esas las cosas que me pasaban, ¿no? O de repente que llevas un tiempo sin trabajar y ya no te alcanza, ¿no? Y tienes que ver qué haces y cómo le haces y no es fácil, no es fácil. Me acuerdo ya en la universidad, este, él quería entrar a una universidad muy buena, que está reconocida a nivel mundial inclusive, y te, ¿cómo le dicen a esto? Como que te evalúan, que te aceptan los estudios en otros países del mundo. Muy, muy caro. O sea, les estoy hablando de hace más de 20 años, sí, más. Y la colegiatura estaba en 18,000 pesos mensuales. Yo podía en ese momento pagárselos. Me termina lo que yo estaba haciendo y no había trabajo, y no había trabajo, y que por supuesto los fondos se van acabando, porque yo nunca he cobrado esas cantidades estratosféricas que han cobrado o que cobran otras personas, ¿eh? Bueno, yo era tan burra, tan sonsa, todo lo que, solo al final de los 31 años que yo estuve en Televisa, yo no cobré por fuera. O sea, lo que fue Amor en Silencio, lo que fue La Indomable, lo que un montón, yo cobraba por anda, nada más. Y donde se cobra fuerte es por fuera, cuando el dinero que te arreglas por fuera. En fin, novatadas, y viniendo de este ambiente, ¿no? Pero como que nunca fuimos en mi familia, mi papá, de estarnos fijando en lo económico. Lo que era maravilloso era, ay, trabajar y sentir el escenario y sentir el foro y sentir las luces y esa adrenalina y esa emoción, ¿no? Entonces, pues de pronto me quedo sin dinero. ¿Saben lo que fue decirle a mi hijo, mi amor, con puros dieces, que no, ya a nivel universidad no son dieces, pero tenía excelencia, mi hijo, de calificaciones? Decirle, no te puedo seguir pagando la universidad. Espérame a que tenga otro proyecto y entonces poder seguir, ¿no? Ay, tenerle que decir eso a un hijo fue tan duro para mí, tan difícil, tan doloroso. Y pues claro, o sea, primero su carita fue de, ¿cómo crees? ¿No? Pero sí, ma, no te preocupes, ¿no? Y hablando con mi hermana ese día o al día siguiente, y le cuento, ¿no? Me dice, no, de ninguna manera. Me dice, no, mi sobrino no puede. Mi hermana Ara, la dueña de esto, me dice, no, no, no. Afortunadamente Ara le iba muy bien. Y me dice, no puedo pagar esa universidad, pero la que sigue de nivel, hay que averiguar cuánto y demás, y esa sí se la pago. Pero 18,000 pesos mensuales, pues no puedo. Además, mi hermana tiene un hijo, ¿no? Y también sola con su hijo. Entonces, mi hermana le pagó la universidad hasta que mi hijo terminó la universidad. Terminó la universidad. Bendito Dios, pude pagarle a mi hermana todo lo que invirtió económicamente en mi hijo. Pero como se lo dije el día que mi hijo se recibió, económicamente yo puedo devolvértelo, pero el acto en sí, el hecho de que te haya importado, de que le hayas dado, de que estuvieras, eso, cómo lo correspondes o cómo lo pagas, no hay manera.
No hay manera, esa es una deuda enorme que tendrás toda la vida como la deuda enorme que tengo yo con mi hermana de estar aquí en su casa sin pagar nada, ¿no? O sea, nada de renta, pues, así, por supuesto, ayudo que con la luz, que con el internet, que, en fin, ¿no? Pero es mínimo. Entonces, tengo una gran hermana, grande de verdad, muy noble, que siempre ha estado ahí. Y bueno, básicamente la mayor... Mambita, ¿te callas, mami? Lo más terrible de ser una mamá actriz es por la cantidad de horas que trabajamos. Es que no estás con ellos. Y eso es muy triste, o sea, te pierdes un montón de cosas, ¿no? O sea, no es un trabajo de 8 horas diarias. Es un trabajo donde a veces grabamos, estamos hasta 16 horas metidas en un foro. No sabemos si es de día, si es de noche, si está lloviendo. Te desconectas del universo completo. Entonces, eso es muy, muy difícil como madre actriz, ¿no? Si sales de gira, pues también, ¿qué haces, no? Eso es lo más difícil, lo más doloroso de ser una madre actriz. Pero al mismo tiempo, creo que un hijo debe, o sea, hay mujeres que no nacimos solo para ser madres. Hay mujeres que sí, que su sueño en la vida absoluto es, y todavía está la fecha, estamos hablando estamos 2025. Creo que ya muy pocas, pero también que su sueño es casarse y tener hijos. Ese es su sueño y con eso es con lo que se van a sentir realizadas en la vida y van a ser felices. Y está bien, si eso las hace felices, qué maravilla. Pero vemos otras y también de otra época que también te quieres desarrollar en otros aspectos, en otros campos de la vida. Y yo tenía una carrera, yo empecé a trabajar digamos, profesionalmente, cobrando ya a los 15 años, ¿no? O sea, ya trabajaba desde los 14, pero no cobraba todavía. Pero a los 15 ya empecé a cobrar. Y y tienes otros sueños y otras ambiciones y otros deseos y además de ser madre, que yo se los he contado, yo no podía tener hijos y yo a los 13 años empecé a tejerle a mi bebé. Y me acuerdo que mi papá ya casi decían, es que estás tejiendo en el vacío. Y mi abuelita me enseñó a tejer con 2 agujas. Y eso que tejí con mi abuelita, que se llama mañana, es una cosa española, que se llaman mañanitas. Yo se la llegué a poner a mi hijo una sola vez porque es como más bien como algo femenino, ¿no? Pero de repente lo tienes y esa magia de tener un hijo que no se compara con nada y tienes que dejarlo. Pero también estás realizándote en otro campo. Lo que ves que tienes que aprender, ¿no? Bendito sea Dios, nunca me perdí nada realmente importante. O sea, sí lo vi caminar por primera vez, sí lo vi hablar por primera vez. Nunca, nunca, gracias a Dios, le pasó nada grave que yo no estuviera ahí. Nunca. Pero sí hay una parte de uno que se siente culpable. Pero bueno, también así tocó. Como le digo yo a mi hijo dentro en la vida, pues hijo, así tocó. Como el que yo me viniera a vivir aquí, pues así tocó, hijo, ¿qué vamos a hacerle? Claro que yo no hubiera querido, claro que lo agradezco, pero nunca hubiera querido llevar tantos años sin trabajo. Cuando lo de los ojos, pues así tocó, o sea, ¿qué hago? Ni modo ¿qué hago?
tratar de cuidarme lo más posible y listo, pues así tocó. Y ya está, haz lo mejor que puedas con lo que te está pasando y con lo que tienes, ¿no? Y tuve la bendición, además de todo, de tener un gran hijo. Yo se lo digo, no es creo que mucho tiene que ver los principios que me dio a mí mi padre y que yo le inculqué a mi hijo. A mi hijo prácticamente lo crié yo sola. Y los valores y los ejemplos hasta de lo que no se debe hacer. Y sí, mi hijo de verdad es un gran hombre. Pero él nació con algo. Él ya traía algo especial. Él tiene una misión especial. Es un gran padre, un padre maravilloso. Él alguna vez me dijo, mamá, yo quiero ser el padre que nunca tuve. Entonces, si voy a tener hijos es porque voy a ser ese padre. Y es ese padre. Está pendiente de sus hijas todo el tiempo, las procura, eh, se divide las tareas con con Samara, su mujer y madre de sus hijos y de sus hijas. Ahorita ya que está de directora en la universidad de su área y además da clases, pues es un poco más difícil porque sí entra temprano y sale a las 4, entonces, y lleva trabajo a casa para poder estar con ellas, aunque esté trabajando. Eh, es un maravilloso ser humano, de verdad se los digo, pero él nació con eso no es algo que la educación te dé, te puede ayudar, que los principios te den, te puede ayudar, pero es una semilla que él tiene especial, que es como mi mejor amigo, es un ser especial, un ser de luz, lo amo con toda mi alma. Cuídense mucho. Déjenme ponerme esto. A ver, si llegan hasta aquí, ¿qué tal que ponemos al final computadora? ¿Sí? En los comentarios. Si llegan hasta acá, hasta el final, pongan computadora. Y entonces yo sabré que sí vieron todo el video. ¿Ok? Muchas gracias, cuídense, bendiciones.